Un millonario, rodeado de riqueza y privilegios, ve su mundo derrumbarse al encontrar a su exesposa, embarazada, frágil y hambrienta, cambiando su vestido de boda por comida en la calle. Esa imagen devastadora expone traiciones, decisiones despiadadas y un pasado que él creyó haber borrado. Pero lo que presencia a continuación revela un secreto impactante que transforma su destino para siempre. La Ciudad de México despertaba con la energía característica de una mañana primaveral. Los rayos dorados del sol se filtraban entre los edificios coloniales del centro histórico, pintando de ámbar las fachadas que guardaban siglos de historias. El aroma del café recién molido se mezclaba con el de las flores frescas que los comerciantes disponían en coloridos arreglos, mientras el murmullo constante de voces, motores y campanas creaba la sinfonía urbana que Diego Mendoza había aprendido a amar después de 45 años de vida en esta metrópoli. Diego caminaba con paso firme pero sin prisa por las calles empedradas del mercado central. Su traje oscuro, impecablemente cortado, contrastaba con el ambiente informal del lugar, pero él se movía con la confianza natural de quien había nacido en estos barrios antes de conquistar las torres de cristal del distrito financiero. Sus ojos color café observaban cada detalle con la misma precisión analítica que había convertido su pequeño negocio familiar en un imperio empresarial que abarcaba 3 países. Esa mañana había decidido caminar hasta su oficina en lugar de usar el automóvil con chofer. Necesitaba tiempo para pensar, para procesar la reunión que tendría esa tarde con inversionistas japoneses. Pero más que eso, necesitaba reconectar con las raíces que a veces parecía haber dejado atrás en su ascenso meteórico hacia el éxito. El mercado bullía de actividad. Las señoras regateaban el precio de los jitomates mientras sus nietos corrían entre los puestos. Los comerciantes pregonaban sus productos con voces que parecían transmitirse de generación en generación. Diego sonrió involuntariamente al escuchar a don Aurelio, el mismo vendedor de frutas que conocía desde la infancia, prometiendo que sus naranjas eran las más dulces de todo Xochimilco. Fue entonces cuando la vio. Al principio creyó que se trataba de un espejismo, una cruel broma de su mente cansada. Pero no. Era imposible confundir esa silueta grácil, ese cabello negro azabache que caía como cascada sobre los hombros. Esa forma particular de inclinar la cabeza cuando concentraba toda su atención en algo importante. Sofía. Su exesposa estaba de pie frente al puesto de doña Carmen, una comerciante que vendía ropa usada y antiguallas desde hacía décadas. Pero lo que heló la sangre en las venas de Diego no fue simplemente encontrarla allí, sino lo que estaba haciendo. Sofía sostenía en sus manos un vestido blanco. No cualquier vestido blanco. El vestido de novia que había usado hace 7 años, cuando prometieron amarse para toda la vida bajo el altar de la Catedral Metropolitana. El mismo vestido que él había pagado una fortuna por conseguir de un diseñador parisino, porque quería que ella se sintiera como la princesa que merecía ser. Ahora ese vestido, amarillento por el tiempo y arrugado por el mal almacenamiento, era objeto de una transacción comercial. Doña Carmen examinaba la tela con ojo experto, mientras Sofía, visiblemente embarazada, negociaba no el precio en efectivo, sino un intercambio por los productos básicos que llenaban la canasta a sus pies: arroz, frijoles, aceite, leche en polvo. Diego se sintió como si hubiera recibido un golpe en el estómago. Sus piernas se negaron a moverse, sus pulmones olvidaron cómo respirar. El mundo a su alrededor siguió girando, pero él permaneció inmóvil, observando una escena que desafiaba todo lo que creía saber sobre la vida, sobre el éxito, sobre las consecuencias de las decisiones que había tomado. La Sofía que recordaba era una mujer orgullosa,
independiente, que trabajaba como directora creativa en una agencia de publicidad prestigiosa. La mujer que veía ahora mantenía esa dignidad natural en su postura, pero había algo diferente en sus ojos, una vulnerabilidad que no recordaba haber visto ni siquiera durante los peores momentos de su matrimonio. ¿Cómo había llegado hasta allí? ¿Cómo era posible que la mujer que una vez rechazó su oferta de una tarjeta de crédito sin límite porque prefería mantener su independencia financiera, ahora estuviera intercambiando su vestido de novia por comida? El sol seguía brillando, el mercado seguía bullendo de vida, pero para Diego Mendoza, el mundo había cambiado para siempre en cuestión de segundos. Diego permaneció inmóvil durante lo que le parecieron horas, aunque probablemente fueron solo minutos. Su mente analítica, entrenada para procesar información compleja y tomar decisiones rápidas, se había quedado completamente en blanco. Todo lo que había construido, todo su éxito empresarial, parecía insignificante ante la imagen de Sofía negociando su vestido de novia por alimentos básicos. Finalmente, sus pies comenzaron a moverse como si tuvieran voluntad propia. Se acercó lentamente, manteniéndose entre las sombras de los puestos adyacentes, tratando de procesar lo que estaba viendo. La conversación entre Sofía y doña Carmen llegaba a él en fragmentos. «Es un vestido muy fino, mijita», decía la comerciante mientras examinaba las perlas bordadas a mano. «Pero sabes que aquí no tengo muchas clientas para algo así. Está bonito, pero ¿quién va a comprar un vestido de novia usado?» «Lo entiendo, doña Carmen», respondió Sofía con una voz que Diego reconoció inmediatamente, aunque sonaba más cansada que en sus recuerdos. «Pero es de muy buena calidad. La tela es seda francesa, las perlas son naturales, tiene que valer algo». Diego observó cómo Sofía colocaba inconscientemente una mano sobre su vientre abultado. Calculó mentalmente, debía estar de aproximadamente 6 o 7 meses. El padre del bebé no estaba a la vista y la ausencia de un anillo de matrimonio en su mano izquierda confirmaba sus sospechas de que enfrentaba esta situación sola. «Mira, te voy a hacer un trato justo», continuó doña Carmen. «Te doy todo lo que tienes en esa canasta, más un pollo entero y algo de queso. En fresco, es lo mejor que puedo hacer». Sofía dudó por un momento, y en esa pausa Diego pudo leer la lucha interna que se desarrollaba en su rostro. El orgullo batallaba contra la necesidad práctica, la dignidad contra la supervivencia. Finalmente, asintió con la cabeza. «Está bien, doña Carmen, acepto». Fue en ese momento cuando Diego se dio cuenta de que no podía seguir siendo un espectador silencioso, pero tampoco podía simplemente acercarse e interrumpir. ¿Qué podría decir? ¿Cómo podría explicar su presencia allí? Más importante aún, tenía derecho a involucrarse en la vida de la mujer que había perdido, por su propia terquedad. Mientras doña Carmen empacaba los alimentos en una bolsa de plástico resistente, Diego notó otros detalles que aumentaban su angustia. Los zapatos de Sofía, aunque limpios, mostraban signos de desgaste considerable. Su ropa, si bien presentable, había visto mejores días, y había una delgadez en su rostro que no recordaba, como si no hubiera estado comiendo lo suficiente para 2 personas. La transacción se completó con un intercambio de sonrisas corteses. Sofía tomó la bolsa con ambas manos y por un momento vaciló bajo el peso. Diego tuvo que contenerse físicamente para no correr a ayudarla. «Que Dios te bendiga, mijita», dijo doña Carmen, «y cuídate mucho, ¿eh? El embarazo no es cosa de juego». «Gracias, doña Carmen. Usted también cuídese». Sofía comenzó a alejarse, caminando lentamente entre los puestos del mercado. Diego la siguió a distancia prudente, luchando contra impulsos contradictorios. Una parte de él quería acercarse inmediatamente, ofrecerle ayuda, resolver todos sus problemas con un cheque. Otra parte, la más racional, le decía que se mantuviera alejado, que su presencia solo complicaría las cosas.
Pero había una tercera parte, una que había estado silenciada durante años de enfoque obsesivo en los negocios, que le gritaba que esta era su oportunidad de redimirse, de demostrar que había aprendido algo de sus errores pasados. Observó cómo Sofía se detenía ocasionalmente para descansar, claramente agotada por el peso de la bolsa y su condición. En una de estas pausas se sentó en una pequeña banca cerca de la fuente central del mercado. Diego pudo verla claramente desde su posición detrás de un puesto de flores. Sofía cerró los ojos y respiró profundamente, una mano sobre su vientre, la otra apretando la bolsa de alimentos como si fuera el tesoro más preciado del mundo. En ese momento, Diego vio no a la mujer exitosa y segura de sí misma que había conocido, sino a alguien que luchaba con dignidad contra circunstancias que parecían haberla sobrepasado. La culpa le golpeó como una ola. ¿Cuánto de esta situación era culpa suya? Durante su matrimonio había estado tan obsesionado con construir su imperio empresarial que había descuidado construir un hogar real. Había provisto lujos materiales, pero había sido avaro con su tiempo, su atención, su presencia emocional. Cuando Sofía finalmente se levantó y continuó su camino hacia la salida del mercado, Diego tomó una decisión. No sabía exactamente qué haría o en cómo lo haría, pero sabía que no podía simplemente alejarse y pretender que no había visto nada. Por primera vez en años, Diego Mendoza dejó que su corazón tomara una decisión más importante que su cabeza. Durante los siguientes 3 días, Diego no pudo concentrarse en nada más que en la imagen de Sofía intercambiando su vestido de novia por comida. Había cancelado 2 reuniones importantes y había delegado la presentación con los inversionistas japoneses a su socio, algo completamente fuera de carácter para un hombre que controlaba cada aspecto de sus negocios. Su asistente, Patricia, había comenzado a lanzarle miradas preocupadas. Era una mujer de 60 años que trabajaba con él desde los primeros días de la empresa y conocía sus estados de ánimo mejor que nadie. «Señor Mendoza», le dijo finalmente el jueves por la mañana, «¿está seguro de que se encuentra bien? No ha revisado ni siquiera los reportes financieros de esta semana». Diego levantó la vista desde su escritorio, donde había estado mirando fijamente la misma hoja de papel durante 20 minutos sin leer una sola palabra. «Estoy bien, Patricia. Solo necesito resolver algo personal». «¿Puedo ayudar en algo?», Diego consideró la pregunta. Patricia había sido testigo de su divorcio, había visto cómo había sumergido aún más profundamente en el trabajo para evitar enfrentar el vacío que Sofía había dejado en su vida. «Necesito que investigues algo para mí», discretamente. Patricia tomó su libreta, lista para anotar instrucciones. «Quiero saber todo lo que puedas averiguar sobre Sofía Herrera. Su nombre de soltera era Sofía Castillo. Necesito saber dónde trabaja, dónde vive, su situación actual». Si Patricia se sorprendió por la solicitud, no lo demostró. Simplemente asintió y salió de la oficina. 2 horas después, regresó con una carpeta delgada que colocó discretamente sobre el escritorio de 1900. «Diego, lo que pude encontrar», dijo simplemente antes de retirarse. Diego abrió la carpeta con manos temblorosas. La información era escasa pero devastadora. Sofía había perdido su trabajo hace 4 meses cuando la agencia de publicidad donde trabajaba había cerrado repentinamente. Había intentado trabajar como freelance, pero la competencia era feroz y los pagos irregulares. Su dirección actual era un pequeño departamento en una zona de clase media baja, muy diferente del elegante condominio donde habían vivido durante su matrimonio. Pero lo que más lo impactó fue una nota al final del reporte. La empresa que empleaba a la sujeto, Creativos Asociados,
quebró debido a la pérdida de varios clientes importantes que se fueron a Grupo Mendoza después de una estrategia agresiva de adquisiciones en el sector publicitario. Diego se recostó en su silla ejecutiva, sintiendo como si el mundo se hubiera movido bajo sus pies. Sin saberlo, sus propias maniobras comerciales habían contribuido a la situación desesperada de Sofía. La agencia donde ella trabajaba había sido una víctima colateral de su expansión empresarial. La ironía era cruel. Mientras él acumulaba más éxito y riqueza, la mujer que una vez había amado se hundía en dificultades financieras, en parte debido a sus propias acciones. Esa tarde, Diego hizo algo que no había hecho en años. Cerró su oficina temprano y manejó sin rumbo fijo por la ciudad. Sus pensamientos eran un torbellino de culpa, arrepentimiento y algo que no había sentido en mucho tiempo: el verdadero deseo de ayudar a alguien sin esperar nada a cambio. Terminó estacionándose frente a un café pequeño en la zona rosa, uno de los lugares favoritos de Sofía cuando eran novios. Ordenó un café negro y se sentó junto a la ventana, observando a las personas pasar por la acera. ¿Qué podía hacer? ¿Cómo podía ayudar sin parecer condescendiente o intrusivo? Sofía siempre había sido orgullosa, independiente. Durante su matrimonio había insistido en mantener su propia cuenta bancaria y pagar por sus gastos personales. La idea de aceptar caridad, especialmente de su exesposo, probablemente la ofendería profundamente. Pero tampoco podía quedarse sin hacer nada sabiendo que estaba luchando para sobrevivir. Una idea comenzó a formarse en su mente. Era arriesgada, requería de una planificación cuidadosa y probablemente Sofía se enojaría con él cuando descubriera la verdad. Pero era la única manera que se le ocurría de ayudar respetando su orgullo. Diego tomó su teléfono y marcó un número familiar. «Roberto, soy Diego. Necesito pedirte un favor muy grande y necesito que hagas algunas preguntas». Roberto Vázquez era su abogado personal desde hacía 15 años. Un hombre discreto y eficiente que había manejado tanto su divorcio como la expansión legal de sus negocios. «Claro, Diego, ¿qué necesitas?» «Quiero que crees una beca de emergencia para madres solteras en situaciones económicas difíciles. Algo completamente anónimo, que se maneje a través de una fundación independiente». Hubo una pausa del otro lado de la línea. «¿Estás pensando en alguien específico?» Diego sonrió tristemente, mirando hacia la calle donde, una vez, había caminado de la mano con la mujer que ahora necesitaba su ayuda. «Sí, Roberto, estoy pensando en alguien muy específico. La Fundación Esperanza Nueva se estableció en tiempo récord. Roberto había trabajado día y noche para crear una entidad completamente independiente, con un consejo directivo formado por personas ajenas a Diego y un proceso de selección de beneficiarias que parecía completamente legítimo. El único rastro que conectaba a Diego con la fundación era una donación anónima inicial de 5 millones de pesos, canalizada a través de una serie de transferencias tan complejas que ni el mejor auditor podría rastrearlas. 2 semanas después del encuentro en el mercado, Diego recibió la llamada que había estado esperando. «Ya está todo listo», le informó Roberto. «La fundación ha comenzado a operar oficialmente. El primer grupo de beneficiarias será contactado la próxima semana». «¿Y ella está en la lista?» Sofía Herrera figura como la candidata principal. Su perfil encaja perfectamente con los criterios que establecimos: madre soltera, embarazada, pérdida reciente de empleo, sin antecedentes de problemas legales o financieros graves. Diego sintió una mezcla de alivio y nerviosismo. ¿Cuánto tiempo antes de que reciba la notificación? La trabajadora social la contactará mañana.
Le explicarán que fue seleccionada a través de referencias cruzadas de servicios sociales y registros de desempleo. Todo completamente verosímil. Esa noche, Diego apenas pudo dormir. Se imaginaba la reacción de Sofía al recibir la llamada, esperando que su orgullo no la hiciera rechazar la ayuda. Conocía lo suficiente de su carácter para saber que sospecharía de cualquier oferta que pareciera demasiado buena para ser verdad. Al día siguiente, desde su oficina en el piso 32 de la torre corporativa, Diego no podía concentrarse en nada. Cada vez que sonaba su teléfono personal, el corazón le daba un vuelco, esperando noticias de Roberto sobre la reacción de Sofía. La llamada llegó a las 3 de la tarde. «Diego, tenemos un problema». La voz de Roberto sonaba tensa. Ella rechazó la ayuda. ¿Qué? ¿Por qué? Según la trabajadora social, Sofía fue muy educada pero firme. Dijo que agradecía el gesto, pero que prefería resolver sus problemas por sí misma. Mencionó algo sobre mantener su dignidad intacta. Diego se pasó la mano por el cabello, frustrado. Debería haber previsto esta reacción. Sofía siempre había sido obstinadamente independiente, incluso cuando esa independencia trabajaba en su contra. ¿Hay alguna manera de...? «Diego, no podemos presionarla. Si insistimos demasiado, podría sospechar que hay algo más detrás de esta coincidencia». Durante los siguientes días, Diego desarrolló un plan alternativo. Si no podía ayudar a Sofía directamente, quizás podría crear oportunidades para que ella se ayudara a sí misma. Comenzó a hacer llamadas discretas a sus contactos en la industria publicitaria. Como uno de los empresarios más influyentes del sector, sus recomendaciones tenían peso. Sin mencionar específicamente el nombre de Sofía, comenzó a sembrar la idea entre varios directores creativos de que estaban buscando talento freelance para proyectos especiales. El viernes de esa semana, Patricia entró a su oficina con su expresión más neutral, la que usaba cuando sabía que estaba a punto de entrometerse en asuntos personales. «Señor Mendoza, ¿podría explicarme por qué he recibido 3 llamadas de diferentes agencias preguntando si usted recomendó a una tal Sofía Castillo para trabajos de diseño?» Diego levantó la vista, sorprendido de haber sido descubierto tan rápido. «Patricia, yo...» «Con todo respeto, señor», lo interrumpió con la autoridad que solo 20 años de servicio leal podían dar. «Si va a hacer algo tan obvio, al menos hágalo bien». Diego se recostó en su silla, derrotado. «¿Es tan evidente?» «Para alguien que lo conoce como yo, sí. Además», agregó con una sonrisa casi maternal, «la he estado investigando por mi cuenta desde que usted me pidió su información. Es una mujer impresionante. Sus trabajos anteriores son realmente extraordinarios». «¿Los has visto?» Patricia colocó una carpeta sobre el escritorio. «Portfolio completo. Conseguí copias de algunos de sus proyectos más destacados cuando trabajaba en Creativos Asociados. Honestamente, señor Mendoza, si usted no estuviera tan emocionalmente involucrado, la habría contratado inmediatamente para nuestro departamento creativo». Diego abrió la carpeta y se quedó sin aliento. Los diseños de Sofía habían evolucionado enormemente desde la época de su matrimonio. Había una profundidad y una sofisticación en su trabajo que demostraban años de crecimiento profesional. Sus campañas publicitarias mostraban una comprensión intuitiva de la psicología del consumidor, que era exactamente lo que su empresa necesitaba para competir en el mercado actual. «Patricia», dijo lentamente, «¿qué pasaría si le ofreciéramos trabajo aquí? Un trabajo real, basado en sus méritos. ¿Podría usted manejar trabajar con ella todos los días?» Era una pregunta válida. Diego cerró los ojos y se imaginó a Sofía caminando por los pasillos de su oficina, sentada en las juntas directivas, discutiendo estrategias creativas. La idea lo llenaba simultáneamente de esperanza y terror.
No lo sé, admitió finalmente. Pero no puedo seguir viendo cómo lucha cuando tengo el poder de cambiar su situación. Patricia asintió comprensivamente. Entonces, sugiero que empecemos por algo pequeño. Una consultoría externa para un proyecto específico. Si funciona bien, podemos considerar algo más permanente. Diego miró nuevamente los diseños de Sofía, admirando la elegancia de las líneas y la fuerza del concepto visual. Por primera vez en semanas, sintió que había encontrado una manera de ayudar que respetaba tanto la dignidad de Sofía como sus propias limitaciones emocionales. Hazlo, dijo finalmente, pero asegúrate de que sea Patricia Montes quien haga la llamada, no Diego Mendoza. La llamada de Patricia a Sofía se programó cuidadosamente para un martes por la mañana, cuando las posibilidades de que Diego estuviera en la oficina eran menores. Sin embargo, él había cancelado su reunión externa y esperaba nerviosamente en su oficina, como un adolescente esperando noticias de su primera cita. «Buenos días, ¿hablo con Sofía Herrera?», escuchó la voz profesional de Patricia a través del intercomunicador que había dejado abierto deliberadamente. «Le habla Patricia Montes, de Grupo Mendoza. Estamos buscando un consultor creativo para un proyecto especial y su nombre llegó a nosotros a través de referencias profesionales». Hubo una pausa del otro lado de la línea. Diego pudo imaginar la sorpresa de Sofía al escuchar el nombre de su empresa. «¿Grupo Mendoza?», preguntó Sofía finalmente, con voz cautelosa. «Así es. Estamos desarrollando una campaña para el lanzamiento de una nueva línea de productos ecológicos y necesitamos una perspectiva creativa fresca. Estaría interesada en escuchar los detalles. Bueno, actualmente trabajo como freelance. Podría preguntarle quién me recomendó». Patricia había ensayado esta respuesta. Su nombre surgió en varias conversaciones con colegas de la industria. Su trabajo anterior en Creativos Asociados recibió comentarios muy positivos. Diego contuvo la respiración durante la siguiente pausa. «Me gustaría saber más sobre el proyecto», dijo finalmente Sofía. «¿Podríamos reunirnos para discutir los detalles?». «Por supuesto. ¿Le parece bien si nos vemos mañana a las 10 de la mañana en nuestras oficinas? O, si prefiere, podemos encontrarnos en un lugar neutral, como el café del Hotel Presidente». «El café estaría perfecto», respondió Sofía rápidamente, claramente prefiriendo evitar las oficinas de la empresa de su ex esposo. Cuando Patricia terminó la llamada y entró a la oficina de Diego, encontró a su jefe caminando nerviosamente frente a la ventana. Y bien, aceptó reunirse. «Mañana a las 10 en el café del Hotel Presidente». «¿Mencionó mi nombre?». «No directamente, pero pude percibir cierta tensión cuando mencioné el nombre de la empresa. Es una mujer inteligente, señor Mendoza. Probablemente ya sospecha algo». Diego se pasó la mano por el cabello, un hábito que había desarrollado cuando estaba nervioso. «¿Crees que vaya?». «Sí, irá. Necesita el trabajo y eso va a pesar más que sus reservas personales. Pero, señor Mendoza, necesito preguntarle algo importante». «Dime». «¿Qué va a pasar cuando ella se entere de que usted está detrás de todo esto? Porque se va a enterar, es inevitable». Diego se había hecho la misma pregunta una docena de veces. «Enfrentaré ese problema cuando llegue el momento». Al día siguiente, Diego llegó temprano a la oficina, pero no pudo concentrarse en ningún trabajo. A las 9:30 no pudo resistir más. Le dijo a Patricia que tenía una cita externa y condujo hasta el Hotel Presidente. Se instaló en una mesa discreta en la esquina del café, desde donde podía observar la entrada principal sin ser visto fácilmente. Pidió un café que no tocó y fingió leer el periódico mientras revisaba su reloj cada 30 segundos. A las 10 en punto exacto, Sofía entró al café.
Diego sintió que el aire se le escapaba de los pulmones. Se veía hermosa, a pesar de las circunstancias difíciles que estaba enfrentando. Llevaba un vestido azul marino que disimulaba elegantemente su embarazo y había logrado que su cabello luciera impecable. Solo alguien que la conociera tan bien como él podría notar la tensión en sus hombros o la ligera palidez que sugería que no había estado durmiendo bien. Patricia llegó 5 minutos después, puntual como siempre. Diego observó desde su mesa cómo se saludaban y cómo Sofía se relajaba gradualmente, mientras Patricia explicaba los detalles del proyecto ficticio que habían diseñado. La propuesta era perfecta, una campaña para promover una línea de productos orgánicos dirigidos a familias jóvenes. Era exactamente el tipo de proyecto que aprovecharía las fortalezas creativas de Sofía, y el tema de la familia y los productos saludables resonaría con su situación actual. La compensación sería de 150,000 pesos, escuchó decir a Patricia, pagados en 3 exhibiciones, 50,000 al firmar el contrato, 50,000 a la entrega del concepto inicial y 50,000 a la entrega final. Diego vio cómo los ojos de Sofía se agrandaron ligeramente. Era más dinero del que probablemente había visto en meses, y él había instruido a Patricia para que fuera generosa, pero no sospechosamente generosa. «Es una oferta muy atractiva», dijo Sofía cuidadosamente. «¿Puedo preguntar por qué me eligieron a mí específicamente? Debe haber muchos creativos disponibles con más experiencia reciente». Patricia sonrió. «Francamente, señora Herrera, estamos buscando una perspectiva auténtica. Queremos que esta campaña conecte con madres reales y creemos que su situación personal le dará una comprensión única de nuestro mercado objetivo». Era una respuesta brillante que convertía la condición de Sofía de desventaja en ventaja competitiva. ¿Cuándo necesitarían una respuesta? «No hay prisa. Tómese el tiempo que necesite para pensarlo». Diego vio cómo Sofía cerraba los ojos por un momento, claramente luchando con algún conflicto interno. Cuando los abrió nuevamente, había tomado su decisión. «No necesito pensarlo», dijo con voz firme. «Acepto el proyecto». Mientras las dos mujeres se despedían con un apretón de manos, Diego sintió una mezcla de alivio y culpa. Había encontrado una manera de ayudar a Sofía sin herir su orgullo, pero lo había hecho a través de un engaño elaborado. Tarde o temprano, ella descubriría la verdad, y cuando eso sucediera, no sabía si podría perdonarlo por manipular su vida, incluso con las mejores intenciones. 3 semanas después del primer pago del proyecto, Diego recibió una llamada que no esperaba. Era un viernes por la tarde cuando Patricia interrumpió una junta para informarle que tenía una llamada urgente. «¿Quién es?» «El doctor Ramírez del Hospital Ángeles. Dice que es sobre Sofía Herrera». El mundo se detuvo para Diego. Con manos temblorosas tomó la llamada. «¿Doctor Ramírez? ¿Señor Mendoza? Disculpe la molestia, pero la señora Herrera se encuentra en nuestro servicio de urgencias. Usted aparece como contacto de emergencia en sus documentos laborales». Diego frunció el ceño, confundido. «¿Contacto de emergencia? Debe haber un error. Aparece como empleador directo. ¿Puede venir al hospital? La señora Herrera necesita que alguien se haga responsable por ella». Sin pensarlo 2 veces, Diego canceló el resto de sus citas del día y condujo a toda velocidad hacia el Hospital Ángeles. Durante el trayecto, su mente corrió a través de las peores posibilidades. ¿Había algo mal con el bebé? ¿Con ella? ¿Por qué él aparecía como contacto de emergencia? Llegó al hospital en tiempo récord y se dirigió directamente a urgencias, donde encontró a una doctora joven que lo estaba esperando. «¿Usted es el señor Mendoza?» «Sí. ¿Cómo está Sofía? ¿Qué pasó?»
La señora Herrera sufrió un desmayo esta mañana mientras trabajaba en un café. Los paramédicos la trajeron aquí. Está estable, pero tiene anemia severa y signos de desnutrición. Necesita reposo y mejor alimentación. ¿Puedo verla? Por supuesto. Pero hay algo que debes saber. Ella no tiene seguro médico adecuado. Su póliza básica no cubre el tipo de atención que necesita durante el embarazo. Necesitamos definir cómo se van a cubrir los gastos médicos. Diego no dudó ni por un segundo. Yo me hago cargo de todos los gastos, los que sean necesarios. La doctora lo condujo a una habitación en el segundo piso. Diego respiró profundo antes de abrir la puerta. Sofía estaba recostada en la cama del hospital, conectada a un suero. Se veía pálida y frágil, muy diferente de la mujer fuerte que había conocido. Sus ojos se encontraron cuando él entró, y la sorpresa en su rostro fue evidente. «Diego, ¿qué haces aquí?» «Aparezco como tu contacto de emergencia. Los doctores me llamaron». «Eso es imposible. Yo nunca...» Sofía se detuvo a medios de la frase y Diego pudo ver el momento exacto cuando las piezas del rompecabezas comenzaron a encajar en su mente. El proyecto, Patricia Montes, Grupo Mendoza. No era una pregunta, era una afirmación. Diego se acercó lentamente a la cama. «Sofía, ¿puedo explicarte? ¿Explicarme qué? ¿Que inventaste un trabajo para mí? ¿Que has estado manipulando mi vida?» Su voz subía de volumen, aunque la debilidad física la limitaba. «No es lo que piensas». «¿No? Entonces dime exactamente qué es, Diego, porque desde donde estoy viendo las cosas, tú me viste en el mercado, te enteraste de mi situación y decidiste jugar al héroe salvador». Diego se sentó en la silla junto a la cama, tratando de encontrar las palabras correctas. «Te vi intercambiando tu vestido de novia por comida. ¿Sabes lo que eso me hizo sentir?» «No me importa lo que te hizo sentir. No tenías derecho a intervenir en mi vida». «¿Tenía derecho a quedarme sin hacer nada sabiendo que estabas sufriendo?» «Sí», exclamó Sofía, y luego bajó la voz cuando se dio cuenta de que estaba en un hospital. «Sí, tenías derecho a alejarte. Elegiste tu carrera sobre nuestra familia hace años, ¿recuerdas? No puedes aparecer ahora pretendiendo ser mi salvador». Las palabras de Sofía golpearon a Diego como bofetadas. Eran ciertas, brutalmente ciertas, y eso las hacía aún más dolorosas. «Tienes razón», admitió finalmente. «No tenía derecho, pero lo hice de todas maneras porque no podía vivir conmigo mismo sabiendo que podía ayudar y no lo hacía». ¿Ayudar? ¿Esto es ayuda? ¿Mentirme? ¿Crear proyectos ficticios? ¿Manipular mi situación laboral? «El proyecto no es ficticio», dijo Diego con voz suave. «La campaña es real. Tu trabajo es excepcional, Sofía. Eso no lo inventé». Sofía lo miró con incredulidad. «¿Esperas que te crea?» Diego sacó su teléfono y mostró una serie de fotografías. «Estas son las muestras de producto que llegaron ayer de la fábrica. La campaña va a lanzarse en 6 semanas. Tu diseño va a estar en televisión, en revistas, en espectaculares por toda la ciudad». Por primera vez, desde que había entrado al hospital, Sofía se quedó sin palabras. Diego pudo ver la lucha interna en sus ojos, el orgullo herido batallando contra la realidad de que su trabajo era genuinamente valioso. «¿Por qué?», preguntó finalmente con voz apenas audible. «Porque fui un idiota durante nuestro matrimonio. Porque prioricé las cosas equivocadas. Porque cuando te vi en ese mercado me di cuenta de que todo el éxito del mundo no significa nada si las personas que amas están sufriendo». «Ya no me amas», dijo Sofía, pero había más pregunta que afirmación en su voz. Diego la miró directamente a los ojos. «Nunca dejé de amarte, Sofía. Esa fue mi tragedia y mi error. Pensé que podía construir un futuro para nosotros, trabajando constantemente, pero en el proceso destruí nuestro presente». Una enfermera entró para revisar el suero, interrumpiendo la conversación.
Cuando se fue, Sofía había cerrado los ojos, agotada. «Necesitas descansar», dijo Diego levantándose de la silla. «Diego», lo llamó cuando llegó a la puerta. «El bebé no es tuyo, lo sé. Y aún así, Diego salió de la habitación con el corazón dividido entre la esperanza y la desesperación, sabiendo que había cruzado una línea de la que probablemente no había retorno. Los siguientes días después de la confrontación en el hospital, establecieron una extraña rutina. Diego había insistido en pagar todos los gastos médicos de Sofía, y ella, después de una larga discusión con su orgullo, había aceptado bajo la condición de que fuera considerado un préstamo que pagaría cuando pudiera. Ambos sabían que esa promesa era más simbólica que práctica, pero le permitía a Sofía mantener su dignidad intacta. El doctor Ramírez había sido claro. Sofía necesitaba reposo, mejor alimentación y seguimiento médico constante. El estrés y la mala nutrición habían puesto en riesgo tanto su salud como la del bebé. Diego se encontró en una situación que no había anticipado. Por primera vez en años, algo era más importante que sus reuniones de negocios: asegurarse de que Sofía siguiera las instrucciones médicas. Había reorganizado su horario para poder llevarla a sus citas médicas, argumentando que como su empleador era responsable de su bienestar laboral. Era un martes por la mañana cuando conoció a Carmen Delgado, la trabajadora social del hospital. Carmen era una mujer de 50 años, con cabello gris recogido en un moño, y ojos que habían visto demasiadas historias difíciles como para ser engañados fácilmente. «Señor Mendoza», le dijo después de que Sofía entrara a su cita médica, «¿podríamos hablar un momento?». Diego asintió, presintiendo que la conversación no sería cómoda. «He estado revisando el expediente de la señora Herrera», comenzó Carmen, «y hay algunas cosas que no me cuadran completamente». ¿Cómo qué? Bueno, para empezar, es inusual que un empleador se involucre tanto en la atención médica de una consultora externa. Y luego está el asunto de su historial laboral. Diego sintió un nudo en el estómago. «No estoy seguro de entender». Carmen lo miró con la expresión de alguien que había perfeccionado el arte de leer entre líneas. «Señor Mendoza, he trabajado con familias en crisis durante 25 años. Puedo reconocer cuando hay más historia de la que me están contando». Diego se quedó en silencio sin saber qué decir, sin comprometer más la situación. «No me malentienda», continuó. «Carmen, whatever su relación con la señora Herrera, es obvio que usted se preocupa genuinamente por su bienestar. Pero si van a navegar esta situación, especialmente con un bebé en camino, necesitan ser honestos el uno con el otro y consigo mismos sobre lo que realmente está pasando aquí». «¿Qué sugiere?» «Sugiero que consideren terapia familiar. Conozco a una excelente psicóloga, la doctora Elena Martínez, que se especializa en dinámicas familiares complejas. Podría ayudarles a establecer límites saludables y expectativas realistas». Cuando Sofía salió de su cita, Diego le mencionó la sugerencia de Carmen. Esperaba resistencia, pero la respuesta de Sofía lo sorprendió. «Podría ser buena idea», dijo pensativamente. Lo que sea que esto sea, no es sostenible si no establecemos reglas claras». La primera sesión con la doctora Martínez fue 3 días después. Elena Martínez era una mujer elegante de unos 40 años, con una presencia calmante que inmediatamente puso a ambos más cómodos. «¿Por qué están aquí?», fue su primera pregunta, dirigida a ambos. Diego y Sofía se miraron, ninguno seguro de cómo empezar. «Estamos en una situación complicada», dijo finalmente Sofía. «Somos exesposos y él está tratando de ayudarme durante mi embarazo. Y eso les genera conflicto porque
Porque nuestro matrimonio terminó hace 3 años, respondió Diego, y porque ella está embarazada de otro hombre que no está en la imagen. Entiendo. ¿Y cuáles son sus expectativas individuales en esta situación? Sofía fue la primera en responder. Yo no quiero caridad. Quiero poder mantenerme a mí misma y a mi hijo sin depender de nadie. ¿Y usted, señor Mendoza? Yo quiero asegurarme de que esté bien, que reciba la atención médica que necesita, que no pase por dificultades innecesarias. ¿Por qué? La pregunta simple cortó directo al corazón del asunto. Diego sintió como si la doctora hubiera puesto el dedo sobre la herida exacta que había estado evitando examinar. «Porque la amo», dijo finalmente, sintiendo como si hubiera saltado de un precipicio. «Porque nunca dejé de amarla y porque no puedo vivir sabiendo que está luchando cuando tengo los recursos para ayudar». Sofía lo miró con una expresión imposible de descifrar. «¿Y usted, señora Herrera? ¿Cuáles son sus sentimientos hacia el señor Mendoza?» Sofía tardó varios minutos en responder, y cuando lo hizo su voz era apenas audible. «Estoy confundida, estoy agradecida, estoy enojada, estoy asustada». ¿Asustada de qué? De depender de él otra vez, de creer que ha cambiado cuando podría no ser verdad, de aún tener sentimientos por él que pensé que había enterrado. La sesión continuó por 1 hora más, estableciendo las bases de lo que sería un proceso largo y difícil. Al final, la doctora Martínez les dio una tarea. Para la próxima sesión, quiero que cada uno escriba una lista de lo que necesitan de esta relación, sin importar cuál sea la naturaleza de esa relación. Sean honestos, sean específicos y sean realistas. Mientras salían del edificio, Diego y Sofía caminaron en silencio hacia el estacionamiento. «¿Cómo te sientes?», preguntó finalmente Diego. «Como si hubiera estado cargando un peso que no sabía que tenía y alguien me hubiera ayudado a ponerlo en el suelo para examinarlo», respondió Sofía. «Es aterrador y liberador al mismo tiempo». Diego asintió, entendiendo exactamente lo que quería decir. Por primera vez en años, había admitido en voz alta que nunca había superado su matrimonio, nunca había superado a Sofía, y sorprendentemente el mundo no se había acabado, pero sabía que esto era solo el comienzo de un proceso que podría cambiar todo entre ellos, para bien o para mal. La campaña publicitaria de Sofía fue un éxito rotundo. En solo 2 semanas después de su lanzamiento, las ventas de la línea ecológica superaron todas las proyecciones. Las imágenes que había creado, familias reales disfrutando productos naturales en entornos auténticos, conectaron con el público de una manera que las campañas tradicionales no habían logrado. Diego observaba los reportes de ventas con una mezcla de orgullo profesional y personal. Sofía había demostrado que su talento no solo era real, sino excepcional. Pero lo que más lo impresionaba era cómo había manejado todo el proceso, desde las reuniones con el equipo de marketing hasta la supervisión de la producción, todo mientras lidiaba con su embarazo avanzado y las sesiones de terapia. Un jueves por la mañana, Patricia entró a su oficina con una expresión que Diego había aprendido a interpretar como «tenemos que hablar sobre algo incómodo». «Señor Mendoza, hay algo que necesita saber sobre el proyecto de Sofía». «¿Qué pasa?». «Acaba de recibir una oferta de trabajo, una muy buena». Diego sintió como si le hubieran dado un puñetazo. «¿De quién?». «Creativos Modernos, la agencia que contrató varios de los ex empleados de Creativos Asociados después de que cerrara. Aparentemente, vieron su campaña y quedaron impresionados. ¿Qué tipo de oferta?». Patricia colocó una carta sobre el escritorio. «Directora creativa, salario base de 500,000 pesos anuales, más bonos por desempeño. Incluye seguro médico completo, guardería en el edificio y horarios flexibles para madres trabajadoras».
Diego leyó la carta 2 veces, sintiendo cómo se formaba un nudo en su estómago. Era exactamente el tipo de oportunidad que Sofía merecía, el tipo de posición que le daría la independencia que tanto valoraba. ¿Ya se lo dijiste? Aún no. Pensé que usted debería saberlo primero. Diego se recostó en su silla, procesando las implicaciones. Si Sofía aceptaba el trabajo, tendría la estabilidad financiera que necesitaba para criar a su hijo. También tendría una razón legítima para distanciarse de él y de la compleja situación en la que se encontraban. «Dásela», dijo finalmente. «Ella tiene derecho a saber de todas sus opciones». 1 hora después, Diego recibió una llamada de Sofía. «¿Sabías de la oferta de trabajo?» «Patricia me informó esta mañana. ¿Qué piensas hacer?» Hubo una larga pausa. «¿Qué crees que debería hacer?» La pregunta lo tomó por sorpresa. Durante su matrimonio, Sofía rara vez le pedía consejos sobre decisiones profesionales. Era demasiado independiente para eso. «Creo que deberías hacer lo que sea mejor para ti y para tu hijo», respondió honestamente. «Es una excelente oportunidad. ¿Y qué hay de nosotros, de este proceso que estamos viviendo? Sofía, no puedes basar decisiones profesionales importantes en whatever esto sea entre nosotros. Es demasiado incierto». ¿Es eso lo que realmente piensas? Diego cerró los ojos, luchando entre lo que sabía que era lo correcto y lo que desesperadamente quería. «Creo que mereces la oportunidad de construir la vida que quieres, independientemente de mí». Esa noche, en su sesión de terapia, el tema de la oferta de trabajo dominó la conversación. «¿Cómo se sienten ambos sobre esta oportunidad?», preguntó la doctora Martínez. «Conflicted», admitió Sofía. «Es exactamente lo que he estado buscando profesionalmente, pero también significa cambiar la dinámica de lo que Diego y yo estamos construyendo». «¿Y usted, señor Mendoza?» «Quiero lo mejor para ella», dijo Diego, «pero también me aterroriza perderla otra vez, especialmente ahora que hemos empezado a reconectarnos». «Es interesante», observó la doctora, «que ambos están enmarcando esto como una decisión de todo o nada. ¿Consideraron otras posibilidades?» «¿Cómo cuáles?», preguntó Sofía. «Bueno, por ejemplo, ¿qué pasaría si Grupo Mendoza hiciera una contraoferta? O si encontraran una manera de que Sofía tuviera la independencia profesional que busca mientras mantienen la conexión personal que están desarrollando?» Diego y Sofía se miraron. La idea había flotado vagamente en la mente de Diego, pero no había querido sugerirla por miedo a parecer manipulativo. «¿Estarías abierta a considerar una posición permanente en mi empresa?», preguntó cuidadosamente. «Con las mismas condiciones que te ofreció Creativos Modernos. ¿Podrías separar lo personal de lo profesional?». Era una pregunta válida, y Diego no tenía una respuesta fácil. «No lo sé, pero me gustaría intentarlo si tú estás dispuesta». Sofía se quedó pensativa por varios minutos. «Tendría que ser completamente transparente. Nada de favores especiales, nada de tratamiento preferencial. Si mi trabajo no es bueno, me despides. Si tomo malas decisiones, me llamas la atención. Eso me parece justo. Y necesitaríamos límites claros, horarios específicos para discusiones personales versus profesionales». «De acuerdo». La doctora Martínez sonrió. «Me parece que están aprendiendo a negociar como adultos. Eso es progreso». Después de la sesión, mientras caminaban hacia sus autos, Sofía se detuvo. «Diego, hay algo más que necesitas saber antes de que tomes una decisión final sobre ofrecerme el trabajo». «¿Qué?». «El padre del bebé trabajaba para ti, en la división de contabilidad. Se llama Marcos Herrera». Diego se quedó helado. «Marcos de la división de auditoría interna». «Sí,
Cuando se enteró de que estaba embarazada, pidió su transferencia a otra ciudad. Aparentemente, tenía miedo de que su relación conmigo pudiera afectar su carrera en tu empresa. Sofía, yo no sabía nada de esto. Lo sé, pero ahora lo sabes. Y también sabes que si me contratas, va a parecer que estás compensando por los problemas que uno de tus empleados causó. Diego procesó esta información, entendiendo ahora otra capa de la compleja situación en la que se encontraban. No era solo sobre su pasado romántico, o su deseo de ayudar, o su renacimiento profesional de Sofía. También era sobre la responsabilidad corporativa y la percepción pública. ¿Eso cambia tu decisión?, preguntó Sofía. No, respondió Diego sin dudarlo. Si acaso, me hace más seguro de que es lo correcto. La noticia del embarazo de Sofía llegó a la familia Mendoza de la peor manera posible, a través del chisme de sociedad. Doña Esperanza Mendoza, la madre de Diego, se enteró durante su almuerzo semanal con las señoras del club cuando una de sus amigas mencionó casualmente haber visto a la ex nuera, visiblemente embarazada, entrando al Hospital Ángeles acompañada de Diego. La llamada llegó a Diego un viernes por la noche, mientras revisaba los contratos para oficializar la posición de Sofía en su empresa. Diego Alejandro Mendoza, la voz de su madre, resonaba con la autoridad que solo 70 años de experiencia comandando una familia prominente podían dar. Necesito verte mañana por la mañana. Tenemos que hablar. Diego conocía ese tono. Era el mismo que había usado cuando él tenía 12 años y había roto la ventana del vecino con una pelota de béisbol, o cuando a los 25 había anunciado que se iba a casar con Sofía, una mujer que su madre consideraba de clase inferior para la familia Mendoza. La mansión familiar en Las Lomas estaba exactamente como la recordaba, imponente, elegante y fría. Su madre lo esperaba en el salón principal, sentada en su silla favorita como una reina en su trono, con su hermana menor Carmen y su tía Cristina flanqueándola como corte de apoyo. «Siéntate», le ordenó doña Esperanza sin preámbulos. Diego se sentó en el sofá frente a ella, sintiéndose de nuevo como un niño regañado, a pesar de ser un empresario exitoso de 45 años. ¿Es cierto que esa mujer está embarazada? Su nombre es Sofía, mamá. Y sí, está embarazada. Y es cierto que tú estás involucrado en su situación. Le estoy dando trabajo en mi empresa. Es una excelente profesional. Doña Esperanza lo miró con la expresión que reservaba para las mentiras obvias. Diego, no me tomes por tonta. Carmen Gutiérrez te vio con ella en el hospital, actuando como si fueras el padre del bebé. No soy el padre del bebé, y nunca he pretendido serlo. Entonces, explícame qué diablos estás haciendo. Diego respiró profundo, preparándose para una conversación que había estado posponiendo durante semanas. Estoy tratando de ayudar a una mujer que está pasando por un momento difícil. ¿La mujer que destruyó nuestro matrimonio? El matrimonio se destruyó solo, mamá. Sofía y yo simplemente no pudimos hacerlo funcionar. Su tía Cristina, que había permanecido silenciosa hasta ese momento, se inclinó hacia adelante. Diego, querido, entendemos que sientes culpa por el divorcio, pero esto no es la manera de resolverlo. Esta mujer claramente está aprovechándose de tus sentimientos. No se está aprovechando de nada. Es demasiado orgullosa para eso. ¿Orgullosa?, replicó Carmen, su hermana. Está embarazada y soltera, Diego. ¿Qué tan orgullosa puede ser? La declaración hizo que Diego se pusiera de pie bruscamente. Eso está completamente fuera de lugar, Carmen. ¿Fuera de lugar? Diego, piensa en lo que estás haciendo. Piensa en tu reputación, en la reputación de la familia. ¿Qué va a pensar la gente cuando vean que estás manteniendo a tu exesposa embarazada? No me importa lo que piense la gente. Bueno, a mí sí me importa.
declaró doña Esperanza levantándose también. Esta familia ha construido su nombre a través de generaciones de trabajo duro y decisiones correctas. No voy a permitir que lo destruyas por una aventura sentimental con una mujer que claramente no puede mantener su vida en orden. Mamá, estás siendo injusta. ¿Injusta? ¿Sabes qué es injusto? Que tengamos que enterarnos de tus asuntos por el chisme de otras personas. ¿Sabes qué es injusto? Que pongas a esta familia en una posición embarazosa porque no puedes superar un matrimonio que terminó hace años. La conversación continuó escalando durante otra hora, con Diego defendiendo sus decisiones y su familia atacando todo desde su juicio hasta su estabilidad emocional. Finalmente, doña Esperanza jugó su carta final. Si continúas con esto, Diego, habrá consecuencias. ¿Qué tipo de consecuencias? El fideicomiso familiar, tus acciones en las empresas familiares, tu posición como heredero principal. Diego se quedó helado. Su madre estaba amenazando con desheredarlo. ¿Hablas en serio? Completamente. Esta familia no va a ser asociada con el escándalo que estás creando. Diego miró a las 3 mujeres que habían dominado su vida familiar durante décadas. Vio en sus rostros la misma rigidez social, la misma preocupación por las apariencias sobre la sustancia que había contribuido a destruir su matrimonio con Sofía la primera vez. Entonces, supongo que tenemos un problema, dijo finalmente, porque no voy a abandonar a Sofía, no esta vez. Diego, piénsalo bien, no tomes una decisión impulsiva que vas a lamentar. No es impulsiva, mamá, es la primera decisión realmente pensada que he tomado en años. Salió de la casa familiar con el corazón latiendo fuertemente y las manos temblando. Por primera vez en su vida adulta, había elegido sus propios valores sobre las expectativas familiares. Era liberador y aterrador al mismo tiempo. Condujo directamente al apartamento de Sofía. Necesitaba verla, necesitaba recordar por qué había tomado esa decisión. Cuando Sofía abrió la puerta, inmediatamente notó su estado. ¿Qué pasó? Acabo de tener la peor conversación de mi vida con mi familia. Sobre ti, sobre nosotros, sobre el bebé. Sofía lo invitó a entrar y le preparó té mientras él le contaba sobre la confrontación. Diego, dijo finalmente cuando terminó su relato, no puedes perder a tu familia por mí. No vale la pena. ¿Cómo puedes decir eso? Porque sé lo importante que es la familia para ti. Porque sé que te vas a arrepentir si tomas decisiones drásticas cuando estás enojado. Diego la miró, admirando una vez más su capacidad de poner las necesidades de otros antes que las suyas propias. Sofía, durante nuestro matrimonio permití que las opiniones de mi familia influyeran en mis decisiones. Permití que sus expectativas dictaran cómo viví mi vida. Eso contribuyó a perderte la primera vez. No voy a cometer el mismo error otra vez. ¿Estás seguro? Nunca he estado más seguro de nada en mi vida. El primer día oficial de Sofía como directora creativa de Grupo Mendoza coincidió con una crisis inesperada. A las 7 de la mañana de un lunes, cuando apenas había tenido tiempo de instalarse en su nueva oficina, recibió una llamada urgente del doctor Ramírez. Señora Herrera, necesita venir al hospital inmediatamente. Está teniendo contracciones prematuras. Sofía sintió como si el mundo se detuviera. Estaba en su semana 32 de embarazo, demasiado temprano para que el bebé naciera sin riesgos. Diego estaba en una reunión con inversionistas cuando Patricia irrumpió en la sala de conferencias con una expresión de pánico que nunca le había visto antes. Disculpen la interrupción, dijo dirigiéndose a los 5 hombres trajeados alrededor de la mesa. Pero el señor Mendoza necesita atender una emergencia familiar inmediatamente. Diego no hizo preguntas. Se disculpó con los inversionistas.
prometió reprogramar la reunión y siguió a Patricia hacia el elevador. «Es Sofía», le explicó mientras corrían hacia el estacionamiento. «Está en trabajo de parto prematuro». El trayecto al Hospital Ángeles fue una pesadilla de tráfico y ansiedad. Diego llamó a su chofer para que trajera el auto más rápido mientras él manejaba como nunca antes había manejado, saltándose semáforos y tomando atajos que solo conocía por haber crecido en esa ciudad. Encontró a Sofía en la sala de maternidad, conectada a monitores que mostraban las contracciones del bebé. Se veía pálida y asustada, pero intentaba mantener la compostura. «¿Cómo estás?», preguntó, tomando su mano sin pensarlo. «Asustada», admitió. «Es demasiado temprano. El bebé no está listo». El doctor Ramírez entró con un equipo de enfermeras. «Señora Herrera, vamos a hacer todo lo posible para detener el trabajo de parto, pero necesito que se prepare para la posibilidad de que el bebé nazca hoy». Las siguientes 8 horas fueron las más largas en la vida de Diego. Se quedó en el hospital, cancelando todas sus citas, sosteniendo la mano de Sofía durante las contracciones más fuertes y leyéndole revistas durante los momentos más calmados. A las 4 de la tarde, cuando parecía que los medicamentos habían logrado detener las contracciones, llegó una visitante inesperada. «Disculpe, ¿puedo pasar?». Diego se volteó y se encontró frente a su madre, doña Esperanza, quien había cambiado su usual vestido elegante por algo más modesto y llevaba un ramo de flores blancas. «Mamá, ¿qué haces aquí?». «Patricia me llamó. Me dijo lo que estaba pasando». Sofía intentó incorporarse en la cama del hospital, claramente incómoda con la presencia de la mujer que la había rechazado tan abiertamente. «Señora Mendoza, no esperaba». «Querida», la interrumpió doña Esperanza con una voz más suave que la que Diego recordaba haber escuchado en años. «Vine a disculparme». Diego y Sofía intercambiaron miradas de sorpresa. «El viernes, después de que Diego se fue, tuve una larga conversación conmigo misma», continuó doña Esperanza acercándose a la cama. «Y me di cuenta de que he estado actuando como una mujer amargada en lugar de como una madre que quiere lo mejor para su hijo. Mamá». «No, déjame terminar, Diego». Se dirigió directamente a Sofía. «Querida, no te conozco realmente. Durante tu matrimonio con Diego, permití que mis prejuicios me impidieran conocerte como persona. Y ahora, en lugar de celebrar que mi hijo haya encontrado a alguien que lo hace querer ser mejor persona, estoy tratando de sabotearlo otra vez». Sofía tenía lágrimas en los ojos. «Señora Mendoza, yo entiendo sus preocupaciones. Sé que mi situación no es ideal. Tu situación es la de una mujer fuerte que está enfrentando desafíos difíciles con dignidad. Eso es exactamente el tipo de persona que quiero que esté en la vida de mi hijo». Doña Esperanza se sentó en la silla junto a la cama. «¿Puedo preguntarte algo?». «Por supuesto. ¿Qué necesitas? No de Diego, no de la familia. ¿Qué necesitas tú para sentirte segura y apoyada en este momento?». Era una pregunta que nadie le había hecho a Sofía en meses. Pensó cuidadosamente antes de responder. «Necesito saber que puedo hacer esto sola si es necesario», dijo finalmente. «Necesito saber que no estoy siendo una carga para nadie. Y necesito saber que si algo me pasa, mi bebé estará bien». Doña Esperanza asintió lentamente. «Esas son necesidades perfectamente razonables. ¿Y qué podemos hacer para ayudarte a sentir esa seguridad?». «Honestamente, no lo sé. Todo ha cambiado tan rápido que apenas puedo procesarlo». «Bueno», dijo doña Esperanza, sorprendiendo a todos, con una sonrisa genuina, «tendremos tiempo para averiguarlo juntas». Cuando las contracciones finalmente se detuvieron, completamente esa noche, Diego se encontró en una situación que no había anticipado.
su madre y su ex esposa planeando juntas los preparativos para la llegada del bebé como si fueran familia. Y por primera vez en años, Diego comenzó a pensar que tal vez, solo tal vez, realmente lo eran. 2 semanas después del susto en el hospital, la vida había tomado una rutina extrañamente doméstica. Sofía trabajaba desde casa 3 días a la semana por órdenes médicas, y Diego había desarrollado el hábito de pasar por su apartamento cada tarde después del trabajo, oficialmente para revisar proyectos pendientes, pero realmente para asegurarse de que estuviera bien. Era un martes por la tarde cuando Sofía hizo un descubrimiento que cambiaría todo. Estaba organizando documentos financieros para su contador cuando encontró una serie de recibos médicos que no recordaba haber pagado. Al revisarlos más cuidadosamente, se dio cuenta de que varios de los tratamientos que había recibido durante su embarazo habían sido facturados directamente a una cuenta que no reconocía. Llamó al hospital para aclarar la confusión. «Señora Herrera», le explicó la administradora, «estos gastos fueron cubiertos por el señor Mendoza hace varias semanas. Según nuestros registros, él estableció una cuenta especial para cubrir todos sus gastos médicos relacionados con el embarazo». Sofía sintió una mezcla de gratitud y frustración que ya le era familiar. Diego había estado pagando sus gastos médicos sin decirle, violando el acuerdo que habían hecho de mantener transparencia total. Cuando él llegó esa tarde, Sofía tenía los recibos ordenados sobre la mesa del comedor. ¿Podemos hablar sobre esto? Diego vio los documentos y inmediatamente entendió. Sofía, puedo explicarlo. Estoy segura de que puedes, pero primero quiero entender por qué decidiste hacer esto sin consultármelo. Porque sabía que te negarías a aceptar ayuda y porque tu salud y la del bebé son más importantes que tu orgullo. Mi orgullo no es el problema aquí, Diego. El problema es que seguimos cayendo en los mismos patrones que destruyeron nuestro matrimonio la primera vez. ¿Qué quieres decir? Sofía se sentó en el sofá, colocando una mano sobre su vientre ya prominente. Quiero decir que tú tomas decisiones unilaterales sobre cosas que nos afectan a ambos. Decidiste que sabías lo que era mejor para mí sin consultarme. Estaba tratando de ayudar. Lo sé, y agradezco la intención, pero durante nuestro matrimonio constantemente tomabas decisiones por mi propio bien, sin incluirme en el proceso. Compraste la casa sin preguntarme qué quería. Planeaste nuestras vacaciones sin considerarme. Incluso elegiste el auto que yo manejaba. Diego se sentó junto a ella, comenzando a entender. Pensé que estaba siendo considerado. Estaba siendo controlador, con buenas intenciones, pero controlador al final. ¿Es eso lo que estoy haciendo ahora? Sí, respondió Sofía suavemente. Y me aterra porque me gusta. Me gusta no tener que preocuparme por las facturas médicas. Me gusta saber que si algo sale mal, tú vas a estar ahí para arreglarlo. Pero eso no es una relación saludable, es dependencia. Diego se pasó las manos por el cabello frustrado. Entonces, ¿qué sugieres? ¿Que ignore tus necesidades para proteger tu independencia? Sugiero que me hables antes de tomar decisiones que me afectan. Sugiero que me des la oportunidad de participar en las soluciones. ¿Cómo qué? Como esto, dijo Sofía, sacando una carpeta de debajo de los recibos médicos. He estado trabajando en un plan de pago para los gastos médicos. Puedo pagarte en cuotas durante los próximos 2 años. No es caridad, es un préstamo con términos específicos. Diego revisó los documentos que Sofía había preparado. Era un plan detallado, realista, que le permitiría reembolsar gradualmente todos los gastos sin comprometer la estabilidad de su nuevo trabajo. ¿Cuándo hiciste esto? Durante las últimas 2 semanas. Mientras tú estabas manejando las cosas, yo estaba tratando de encontrar una manera de mantener mi dignidad intacta.
Sofía, no necesitas pagarme. Sí necesito. No porque el dinero sea importante, sino porque la autonomía sí lo es. Necesito saber que puedo cuidarme a mí misma y a mi hijo. Diego leyó cuidadosamente los términos que ella había propuesto. Eran justos, pero estrictos, diseñados para asegurar que ella mantuviera control sobre sus propias finanzas. ¿Y si acepto esto? Entonces, tenemos una base real para construir algo juntos, una base de respeto mutuo en lugar de dependencia. ¿Qué pasa si no quiero que me pagues? Entonces voy a buscar otro trabajo que me permita pagarte, incluso si eso significa irme de Grupo Mendoza. Diego la miró fijamente, reconociendo la determinación familiar en sus ojos. Era la misma expresión que había tenido el día que le pidió el divorcio, la misma resolución inflexible que había admirado y temido durante su matrimonio. «Está bien», dijo finalmente, «acepto tus términos». ¿En serio? En serio, pero quiero añadir una cláusula. ¿Cuál? Si surge alguna emergencia médica, cualquier gasto adicional será discutido entre nosotros antes de tomar decisiones. Nada más de sorpresas financieras. Sofía extendió su mano. Trato hecho. Cuando se estrecharon las manos, Diego sintió algo diferente en el contacto. No era la química física que siempre había existido entre ellos, sino algo más profundo, el respeto mutuo que había faltado en su matrimonio anterior. Por primera vez, comenzó a creer que tal vez podrían hacerlo bien esta segunda vez. El ataque vino desde donde menos lo esperaban. Un miércoles por la mañana, mientras Diego revisaba los números trimestrales en su oficina, Patricia irrumpió con una expresión de alarma que inmediatamente lo puso alerta. «Señor Mendoza, tenemos un problema serio. Acaba de llamar el departamento legal». «¿Qué pasa?» «Ricardo Vega está dando entrevistas a los medios sobre su relación con Sofía». Diego sintió como si le hubieran arrojado agua fría. Ricardo Vega era el CEO de Estrategias Corporativas, su principal competidor en el sector de consultoría empresarial, un hombre que había perdido 3 contratos importantes con Grupo Mendoza en los últimos 6 meses. ¿Qué está diciendo? Patricia encendió la televisión de la oficina y cambió a un canal de noticias financieras. En la pantalla, Ricardo Vega, un hombre de 50 años con cabello gris y sonrisa calculadora, hablaba con un reportero. «Es obviamente una situación de nepotismo flagrante», decía Vega. Diego Mendoza contrató a su exesposa embarazada para una posición ejecutiva sin proceso de selección transparente. Es exactamente el tipo de favoritismo que da mala reputación a la industria empresarial mexicana. ¿Tiene evidencia de estas acusaciones?, preguntó el reportero. Tengo fuentes dentro de Grupo Mendoza que confirman que la señora Herrera fue contratada directamente por Mendoza, sin entrevistas con otros candidatos, sin revisión por parte del Departamento de Recursos Humanos. Además, hay informes de que él está pagando gastos personales de ella, incluyendo gastos médicos del embarazo. Diego apagó la televisión, sintiendo cómo la rabia crecía en su pecho. ¿Cómo diablos consiguió esa información? No lo sé, señor, pero va a ser un problema. Las acciones de la empresa ya están bajando en respuesta a las noticias. El teléfono de Diego sonó inmediatamente. Era Roberto, su abogado. Diego, ¿viste las noticias? Acabo de verlas. ¿Qué tan malo es esto legalmente? Desde el punto de vista legal, no has hecho nada ilegal. Tienes derecho a contratar a quien quieras para tu empresa. Pero desde el punto de vista de relaciones públicas, es un desastre. Exacto. Y va a empeorar. Vega aparentemente tiene programadas entrevistas adicionales para esta tarde y mañana por la mañana. Diego colgó e inmediatamente marcó el número de Sofía. Necesitaba advertirle antes de que se enterara por los medios. «¿Diego?
¿Qué pasa? Sofía, necesito que vengas a la oficina inmediatamente. Tenemos una crisis de relaciones públicas. ¿Qué tipo de crisis? Ricardo Vega está dando entrevistas atacando tu contratación. Está acusándome de nepotismo y favoritismo. Hubo silencio del otro lado de la línea. ¿Qué tan malo es? Suficientemente malo como para afectar el precio de las acciones de la empresa. Voy para allá. Sofía llegó a la oficina en 30 minutos, acompañada por su abogado personal, una mujer joven llamada Andrea Morales, que había contratado después del incidente del hospital para asegurarse de que sus intereses estuvieran protegidos. Muéstrame exactamente qué dijo. Fue lo primero que pidió Sofía. Vieron las entrevistas completas, donde Vega no solo atacaba la contratación de Sofía, sino que insinuaba que toda la relación era una elaborada estrategia de marketing para mejorar la imagen de Diego después de su divorcio. Esto es calumnia, declaró Andrea después de ver el material. Sus acusaciones no tienen base en hechos. El problema no es si son calumnia, respondió Roberto. El problema es que están afectando la reputación de la empresa y potencialmente creando problemas con inversionistas y clientes. Sofía había permanecido silenciosa durante toda la discusión. Finalmente habló. Tengo que renunciar. No, respondió Diego inmediatamente. No vas a dejar que este idiota te fuerce a renunciar. Diego, mi presencia en tu empresa se ha convertido en un problema. El precio de las acciones está bajando. Los inversionistas van a empezar a hacer preguntas. Podemos combatir esto. Podemos demostrar que tu contratación está basada en méritos. ¿Cómo? ¿Mostrando que me contrataste después de que me encontraste intercambiando mi vestido de novia por comida? ¿Explicando que inventaste un proyecto para darme trabajo? La verdad de las palabras de Sofía golpeó a Diego como un puñetazo. Técnicamente, Vega tenía razón. La contratación de Sofía había sido un convencional, basada en circunstancias personales, tanto como profesionales. Pero tu trabajo ha sido excepcional, insistió. La campaña que creaste superó todas las expectativas. Lo sé, y estoy orgullosa de ese trabajo. Pero no puedo seguir en una posición donde mi presencia dañe a la empresa. Andrea intervino. Antes de tomar decisiones drásticas, sugiero que consideremos todas las opciones. ¿Qué pasaría si Sofía tomara una licencia temporal mientras manejamos la crisis? ¿O si se transfiriera a una posición diferente que no fuera tan visible? Oh, dijo Sofía lentamente. Podríamos darle a Vega exactamente lo que quiere que venga a buscarme. ¿Qué quieres decir? Quiero decir que podríamos usar esta situación para demostrar algo. Si Vega está tan seguro de que mi trabajo no tiene mérito, desafiémoslo a probarlo. Diego la miró reconociendo la chispa de determinación competitiva que había admirado durante su matrimonio. ¿Qué tienes en mente? Una competencia pública. Vega contra mí. El mismo brief, el mismo presupuesto, el mismo tiempo límite, que el mercado decida quién hace mejor trabajo. Era una propuesta audaz, arriesgada, que podría backfire espectacularmente. Pero también era exactamente el tipo de movimiento que podría convertir una crisis de relaciones públicas en una victoria de marketing. Diego sonrió por primera vez en todo el día. Es brillante. Es peligroso, corrigió Roberto. Sí, admitió Sofía. Pero es la única manera de probar que merezco estar aquí. La competencia pública se estableció para 2 semanas después con el patrocinio del Consejo Nacional de Publicidad como mediador neutral. El brief era simple pero desafiante. Crear una campaña integral para el lanzamiento de un nuevo producto financiero dirigido a jóvenes profesionales mexicanos. Sofía trabajaba desde casa debido a las recomendaciones médicas, pero eso no disminuyó su intensidad. Diego la visitaba cada noche, oficialmente para discutir la logística de la competencia.
pero realmente porque necesitaba verla, asegurarse de que el estrés no estuviera afectando su salud. Era jueves por la noche, 5 días antes de la presentación final, cuando Diego llegó y encontró a Sofía rodeada de bocetos, con ojeras profundas y una expresión de frustración que conocía muy bien. «¿Cómo vas?» «Terrible», admitió Sofía dejándose caer en el sofá. «Tengo 3 conceptos diferentes, todos buenos, pero ninguno extraordinario, y necesito extraordinario para ganar esto». Diego se sentó a su lado, observando los diseños dispersos por toda la mesa. Eran realmente buenos, elegantes, modernos, profesionales, pero Sofía tenía razón, faltaba algo que los hiciera especiales. «¿Puedo preguntarte algo?», dijo Diego cuidadosamente. «Por supuesto». «¿Qué es lo que realmente quieres demostrar con esta competencia?». Sofía lo miró, sorprendida por la pregunta. «Que soy buena en lo que hago, que merezco estar en tu empresa por mis propios méritos». «¿Y si ya lo has demostrado? ¿Qué quieres decir?». Diego señaló hacia los diseños. «Mira esto. Estás trabajando más duro que nunca, presionándote hasta el límite, tratando de crear algo perfecto para demostrarle tu valor a gente que nunca va a estar satisfecha sin importar lo que hagas». «Tengo que ganar, Diego». «¿Por qué? Porque Ricardo Vega dice que no mereces tu posición, porque los medios están cuestionando tu contratación». «Sofía, tú ya creaste una campaña que superó todas las expectativas, ya demostraste tu valor». Sofía se quedó silenciosa, procesando las palabras de Diego. «Durante nuestro matrimonio», continuó él, «ambos caímos en la trampa de tratar de demostrar nuestro valor a través de logros externos. Yo trabajando constantemente para ganar más dinero, tú esforzándote para ser la esposa perfecta y la profesional perfecta al mismo tiempo. ¿Y qué sugiere que haga? Que me retire de la competencia». «Sugiero que hagas el trabajo que realmente quieres hacer, no el trabajo que crees que impresionará a los jueces». Esa noche, después de que Diego se fue, Sofía revisó nuevamente sus conceptos. Todos eran técnicamente perfectos, pero también genéricos. Podrían haber sido creados por cualquier agencia talentosa del país. Entonces recordó algo. Durante su primera sesión de terapia, la doctora Martínez les había preguntado qué querían realmente de la vida. Sofía había respondido que quería crear trabajo que importara, que conectara con la gente de manera real. Comenzó de nuevo. En lugar de dirigirse a jóvenes profesionales, como una demografía abstracta, se enfocó en una persona específica, ella misma 5 años atrás. Una mujer ambiciosa pero insegura, tratando de navegar las expectativas financieras de la vida adulta mientras mantenía sus valores personales. Trabajó toda la noche, creando algo completamente diferente. En lugar de imágenes pulidas de oficinas modernas y personas en trajes, diseñó una campaña que mostraba momentos reales. Una mujer comprando su primer auto usado pero confiable. Un hombre ahorrando para el anillo de compromiso perfecto. Una pareja joven calculando si podían permitirse adoptar un perro. El eslogan que desarrolló era simple: para los sueños que realmente importan. Cuando Diego llegó al día siguiente y vio el nuevo concepto, se quedó sin palabras. «Es brillante», dijo finalmente. «Es honesto, es emocional, es real. ¿Crees que puede ganar?». «Creo que ya ganaste algo más importante que una competencia». «¿Qué?». «Te encontraste de nuevo. La Sofía que me enamoré era alguien que creía en hacer trabajo que importara, no solo trabajo que impresionara». El día de la presentación final llegó con una atmósfera circulada. Los medios habían convertido la competencia en un espectáculo, con titulares sobre la batalla del nepotismo y exesposos contra competidores. Sofía presentó primera, con Diego observando desde la audiencia junto a doña Esperanza, quien había insistido en venir a mostrar su apoyo.
Su presentación fue personal, auténtica, conectando con los jueces no solo como profesionales, sino como personas que habían vivido esas experiencias. Ricardo Vega presentó después, con una campaña técnicamente impecable pero predecible, llena de buzzwords y conceptos que sonaban importantes pero decían poco. Cuando llegó el momento del veredicto, el presidente del Consejo Nacional de Publicidad tomó el micrófono. Ambas presentaciones fueron de alta calidad, comenzó. Sin embargo, una de ellas logró algo que rara vez vemos en nuestra industria: autenticidad genuina. Diego sintió como se le detenía el corazón. La ganadora es Sofía Herrera, Para los sueños que realmente importan. El aplauso fue ensordecedor. Diego se puso de pie junto con toda la audiencia, sintiendo un orgullo que no tenía nada que ver con su éxito personal y todo que ver con ver a la mujer que amaba brillar por su propio mérito. 2 meses después de la competencia, Sofía entró en trabajo de parto durante una presentación ejecutiva. Esta vez no fue prematuro, sino exactamente a término, pero sucedió en el momento menos conveniente posible. Mientras explicaba la estrategia de marca para un cliente importante en la sala de juntas de Grupo Mendoza. «Disculpen», dijo con voz calmada pero tensa, «pero creo que necesito ir al hospital ahora mismo». Diego, que había estado tomando notas en silencio, inmediatamente se puso de pie. «Patricia, reprograma la reunión para la próxima semana. Señores, gracias por su tiempo». En el elevador, hacia el estacionamiento, Sofía lo miró con una sonrisa a pesar de las contracciones. «Acabas de cancelar una reunión de 5 millones de pesos por mí. Acabas de pausar una presentación multimillonaria por dar a luz. Creo que ambos tenemos nuestras prioridades claras». El bebé nació 6 horas después, una niña saludable de 3 kilos y 200 gramos, que Sofía decidió llamar Esperanza, en honor a la mujer que había cambiado su vida al cambiar la suya propia. Diego estuvo presente durante todo el proceso, sosteniendo la mano de Sofía, hablándole durante las contracciones más fuertes y llorando sin pena cuando finalmente escuchó el primer llanto del bebé. «¿Quieres cargarla?», preguntó Sofía cuando las enfermeras le entregaron a la recién nacida. Diego dudó. «¿Estás segura? No soy... Eres la persona más importante en mi vida después de ella», dijo Sofía con voz suave. «Por supuesto que estoy segura». Cuando Diego tomó a la pequeña Esperanza entre sus brazos, sintió algo que no había experimentado nunca: el amor incondicional e inmediato por alguien que no compartía su sangre, pero que ya era parte fundamental de su futuro. Las siguientes semanas establecieron una nueva rutina. Diego había tomado licencia paternal, aunque legalmente no tenía derecho a ella, algo que causó algunos comentarios en la oficina, pero que ya no le importaba. Pasaba las mañanas en el apartamento de Sofía, ayudando con el bebé mientras ella descansaba, y las tardes en la oficina manejando solo los asuntos más urgentes. Una tarde, mientras alimentaba a Esperanza con biberón, Sofía lo observaba desde el sofá con una expresión que no podía descifrar. «¿En qué piensas?», preguntó Diego. «Pienso en lo diferente que eres ahora comparado con cuando estábamos casados». «¿Diferente cómo?». «Entonces, si hubiéramos tenido un bebé, probablemente habrías contratado una nana para poder seguir trabajando sin interrupciones. Ahora estás aquí, alimentando a una niña que ni siquiera es tuya biológicamente, actuando como si fuera lo más natural del mundo». Diego miró hacia abajo, hacia los ojos grandes y oscuros de Esperanza, que lo observaban con la intensidad concentrada que solo los bebés pueden mantener. «Tal vez porque ahora entiendo lo que realmente importa». «¿Y qué es lo que realmente importa?». «Esto», dijo, señalando hacia el bebé, hacia Sofía,
hacia el pequeño apartamento que se había convertido en más hogar que su mansión en las lomas. Estar presente, ser parte de algo más grande que mis propios logros. Sofía se levantó y se sentó junto a él en el sofá. Diego, necesito preguntarte algo importante. Dime, ¿qué somos nosotros? No ahora, mientras todo es nuevo y emocionante, sino a largo plazo. ¿Qué estamos construyendo aquí? Era la pregunta que Diego había estado evitando hacerse, aunque ocupaba sus pensamientos constantemente. Honestamente no lo sé, admitió. Sé que te amo. Sé que amo a esta niña como si fuera mía. Sé que quiero estar aquí para ambas, no solo como proveedor, sino como compañero de vida real. ¿Y si yo te dijera que tengo miedo? Miedo de... ¿qué? De que estemos repitiendo los mismos errores, de que estés aquí por culpa o por obligación en lugar de por elección genuina, de que cuando la novedad pase, vuelvas a priorizar el trabajo sobre la familia. Diego le entregó a Esperanza a Sofía y se puso de pie caminando hacia la ventana que daba al pequeño parque donde había comenzado a imaginar llevando a la niña cuando fuera mayor. ¿Sabes qué he aprendido en estos meses?, dijo finalmente. He aprendido que el éxito real no se mide en estados financieros. Se mide en si las personas que amas saben que las amas. Se mide en si estás presente para los momentos importantes. Se volteó hacia ella. Sofía, no te estoy pidiendo que me perdones el pasado o que olvides cómo terminó nuestro matrimonio. Te estoy pidiendo que me des la oportunidad de demostrarte que he aprendido de esos errores. ¿Y si no funciona? ¿Y si descubrimos que seguimos siendo incompatibles? Entonces, habremos intentado con honestidad, con comunicación real y con prioridades claras. Eso es más de lo que teníamos la primera vez. Sofía miró hacia abajo, hacia Esperanza, que se había quedado dormida en sus brazos. Ella necesita estabilidad, y nosotros podemos dársela juntos o separados, pero me gustaría intentar dársela juntos. ¿Estás seguro? ¿Realmente seguro? Porque si empezamos esto otra vez, necesito saber que es para siempre. Esta niña no puede pasar por la confusión de verte como figura paterna y luego perderte. Diego se acercó y se arrodilló frente al sofá, tomando la mano libre de Sofía. Sofía Herrera, ¿te casarías conmigo otra vez? No porque sea lo correcto socialmente, no porque sea lo fácil, sino porque quiero construir una familia real contigo y con Esperanza. Sofía lo miró durante un largo momento, buscando en sus ojos cualquier rastro de duda o obligación. Lo que encontró fue algo que no había visto durante su primer matrimonio: certeza absoluta y amor maduro. Sí, dijo finalmente, pero esta vez hacemos las cosas bien desde el principio. 6 meses después se casaron en una ceremonia pequeña en el jardín de la casa que habían comprado juntos, una casa que había elegido Sofía, en un barrio que habían escogido juntos, con un presupuesto que habían planeado como equipo. Doña Esperanza cargó a la pequeña Esperanza durante la ceremonia, las dos abuelas unidas por el amor a una niña que había transformado a toda la familia. Diego había aprendido que las segundas oportunidades no se tratan de borrar el pasado, sino de usar sus lecciones para construir un futuro mejor. Y mientras intercambiaba votos con la mujer que nunca había dejado de amar, supo que esta vez habían construido algo duradero sobre cimientos de respeto mutuo, comunicación honesta y la comprensión de que el amor verdadero requiere presencia diaria, no solo grandes gestos. Espero que hayas disfrutado de la historia de hoy. Suscríbete al canal para no perderte más historias como esta. Dale un me gusta y comenta abajo qué te pareció la historia. Nos vemos en el próximo video.